Sean todos bienvenidos al mejor y único show de entretenimiento deportivo de la radio, la televisión y las plataformas digitales a nivel mundial. Hoy tenemos preparado para ustedes un súper programa. Vamos a hacer contactos en directo con nuestros corresponsales en Argentina, en Costa Rica, en México. Además, estamos repletos de información que estoy seguro que usted no se va a querer perder. Señoras y señores, pónganse cómodos porque ya comienza Somos Cracks. Arrancamos. Cracks del fútbol, no hay competencia, tomamos el control. Bien, comenzamos el programa del día de hoy. Estamos, como siempre, repletos de información, pero antes tengo que presentarles a ustedes al equipo espectacular, al elenco que forma parte de este 11 inicial del día viernes en Somos Cracks. Primeramente, desde Venezuela, Sudamérica, desde territorio chamo. Saludo hoy, ¿cómo estás? Magni Torres Jr., un gusto saludarte. Muchísimas gracias, saludos Joseito, saludo Marco, saludo a todos los amigos y hermanos de Somos Cracks. Aquí estamos, pues dispuestos para disfrutar del entretenimiento deportivo, de la información en primer plano y de todo lo que tiene preparado este fin de semana. Va a estar bueno. Representación española hoy en Somos Cracks. ¿Cómo estás? Marco Sánchez, un gusto saludarte y olé. ¿Qué tal, José? Buenos días. Un placer, como siempre, estar aquí. Otro programa más, muchísima información, muchísimas cosas, así que vamos con ello. Bien, comenzamos el programa del día de hoy, chicos, platicando de un tema que seguramente todos estamos de acuerdo en el mundo entero, no solamente acá en Somos Cracks, no solamente en Europa, etcétera. En el mundo entero estamos todos de acuerdo que es un tema que no deberíamos tocar. O sea, que es una situación que no debió ocurrir nunca y que no debe repetirse jamás. Y es lo ocurrido en la Copa Sudamericana entre el Independiente de Avellaneda, que estaba jugando su partido como local por este torneo, los primeros 45 minutos contra la U de Chile. En primera instancia, para que la gente caiga en conceptos, y por las últimas 48 horas usted no lo ha escuchado, pues se lo planteamos acá. Hubo un lío entre barras, tanto local como visitante, que desencadenó a más de 12 heridos actualmente de gravedad, y fuera de los 12 heridos de gravedad, más de 38 detenidos entre chilenos y argentinos, y una situación que cada vez se nota más complicada. Y si vemos las imágenes, peor todavía. Yo le digo de entrada que vamos a platicar de este tema. Van a haber imágenes que son susceptibles, son imágenes sensibles, así que con la precaución ya hecha, vamos de entrada con el tema. Les explico, muchachos, lo que sucede primero. La barra de la U de Chile estaba en un piso superior sobre la barra del Independiente Avellaneda. Desde ahí, a nivel organización, estamos mal. No vas a poner a los visitantes sobre la barra del local. Eso no es normal. Si tenés una cancha, un estadio, pones a la barra local en el fondo norte y a la barra visitante en el fondo sur, o en el lateral este o en el lateral oeste, pero separadas, no una sobre otra. Esto es tema de organización que hizo falta seguramente, pero fuera de ese tema, y ya adentrándonos un poco a lo que sucedió, la gente de Chile comenzó a arrancar las butacas del estadio y a tirar pedazos de silla a la barra local, al Independiente. Y luego empezaron a tirar bengalas encendidas hacia abajo y trozos de vidrio que sacaban de botellas. Entonces, al primer punto, la barra local le dice a seguridad lo que está pasando y que trate de calmar a la gente de arriba. Como esto no sucede, cuando termine el primer tiempo, yo digo, aquí tuvo que haber mano de ayuda de la guardia de seguridad del estadio y esto, porque se abre un portón que conecta el segundo nivel con el tercer nivel. No lo tumbaron, se abrió, y de aquí, pues lo que ya todos estamos viendo en las imágenes, esta cacería, esta masacre, esta carnicería que se lleva en el estadio argentino y que termina con apuñalamientos, con un tipo que cae desde un tercer piso. Bueno, al final son cosas que no deben suceder, muchachos. Sí, bueno, yo creo, ya me permite Marco y muchachos, que es sin precedente este tema, porque no puede seguir siendo el fútbol manchado de esta manera. Yo siempre he querido inculcar a mi familia, a mis niños, a mis amigos, a ir en familia a disfrutar un partido, más si es de Copa Internacional y cuando nos visita cualquier tipo de categoría a estos estadios.
Entonces, yo creo que debe de crear la FIFA, debe de crear Conmebol un castigo sin precedente, más allá de la sanción individual que tiene que hacérsele personal, civil, el castigo a cada pseudo fanático. No le podemos decir fanático, no le podemos decir seguidor de un equipo, bien sea del equipo visitante o del equipo local. Lo que allí sucede es que tienen que apretarse verdaderamente y borrar un momento los intereses para no manchar el fútbol a los directivos, a los dueños de equipos, a los que organizan este tema. No puede ser. Las cámaras están transmitiendo a nivel mundial, ya es noticia mundial este tema. Hoy en día debe estar todos los medios, todos los portales hablando de esto y queda a la luz pública la mala organización hoy y sobre todo de un equipo argentino que actualmente FIFA tiene en su categoría el haber de que Argentina es la selección que quedó campeón del mundo en la absoluta. Entonces no puede existir este tipo de nivel y no voy a generalizar, por supuesto, pero sí debe existir un ejemplo, sí debe existir un precedente que de alguna manera controle estos casos. Yo lo del portón lo veo ilógico, Marco, y si ahí vamos a entrar, no, pues es algo que yo no vi un policía en ese momento custodiando, y si era uno para miles, cientos de fanáticos y además la distribución de ellos, comparto con José, no puede ser esa la mejor manera de distribuir fanáticos en partidos claves. Estamos hablando de una etapa decisiva donde tiene que haber un ganador. Sí, el problema, Manny, José, amigos, es una de las preguntas es ¿cuántas muertes tiene que haber para que esto se zanje de una vez? Es muy grave, las imágenes son extremadamente graves, siempre está atacando al mismo fútbol, siempre es el mismo foco en el mismo continente. Ya sabemos todos, aquí yo no descubro la rueda, que las barras siempre están en contacto con las directivas, que aquí hay un negocio, que aquí se consienten muchas cosas, tienen demasiadas prebendas, tienen demasiado poder y esto es un cáncer en el fútbol. Cuando los malos tienen poder, pasan cosas malas. Claro. Entonces es gravísimo. Tú no puedes ir al fútbol en el que te puedas jugar tu integridad física. Y aparte que es que se dan ingredientes, se junta la gasolina y se juntan las cerillas. Entonces, claro, pasa lo que pasa. Hay un pique entre argentinos y chilenos, hay un partido de estas características, no puedes poner a barra brava encima, no puedes dejar que el portón se abra, ya estás viendo al descanso que eso se está calentando, las fuerzas de seguridad no aparecen. Ya vimos como lo que pasó a nivel mundial, que fue una vergüenza con la Libertadores con River y Boca, que se tuvo que jugar en el Santiago Bernabéu. Debemos todos zanjar esto de una manera más radical, porque es que esto no es bueno para nadie, porque ahora que hay una sanción de eliminación para el club, ¿qué culpa? O sea, tienen culpa los directivos, pueden tener culpa, pero al final que le gusta el deporte, ¿por qué tiene que quedar mi equipo eliminado? Y ahí viene el problema, que se van a lo deportivo y esto es extra deportivo. Y bueno, de hecho eso es lo que está diciendo Conmebol, Magni, eso es lo que está comentando, lo que dice Marcos. La Conmebol está analizando la posibilidad de no solamente sancionar por este torneo, sino ver la posibilidad de que se amplíe a más torneos, tanto a la U de Chile como al Independiente. Y esto por una situación extradeportiva, por actos de vandalismo, de vagos, de gente sin ningún tipo de educación, incorporada, o podemos decirlo así, por delincuentes incorporados en el fútbol, porque se mezclan un par de delincuentes que terminan haciendo cada vez más grande la cosa. Ahora yo te digo, hay una imagen que salía por ahí en pantalla de las que estábamos viendo en este momento, en la que sale un tipo que en su mano y cerca, frente a la cámara, lleva un cuchillo. Ese es un cuchillo de guerra, o sea, es un cuchillo fácilmente de unas 12, 14 pulgadas, o sea, es un cuchillo grande. Y ya no solo cómo lo ingresó. Cómo lo ingresó, sino cómo vas al fútbol con un cuchillo. ¿A qué vas? ¿A qué vas al estadio? Disociados hay muchos, pero el control, ahí es donde yo voy, el control. Y tomo como ejemplo, vamos a tomar, y sé que existen los hooligans, existen las ultras, las barras fuertes en Europa, y no voy a decir que sean menos, pero tienen más control. Por eso se han ido eliminando. Porque existen cámaras al ingreso, calles alternas que controlan específicamente el carnet de socio, para muchas el formas ingreso. de controlarlos. Eso no pasa en Latinoamérica y por eso es que, lamentándolo mucho, algunas veces decimos que estamos a años luz de equipos élite y del fútbol élite como el europeo, y estas son las cosas que desnudan la realidad del fútbol sudamericano.
Sí, sin duda alguna. Bueno, muchachos, vamos a ir para profundizar un poco más en este tema. Necesitamos a alguien in situ. Necesitamos platicar con alguien que está en Argentina, que está viviendo de cerca esta situación y que seguramente nos va a ampliar muchísimo más directamente. Acá en Somos Cracks vamos a hacer un contacto en este momento hasta Argentina con Rodrigo Áncora para que nos comente un poco sobre este detalle y luego regresamos con el cierre de este tema que lamentablemente estamos teniendo que tocar de estos actos vandálicos de violencia que se dieron en el partido entre Independiente y la U de Chile. En Cracks, el contacto. En Cracks. Hola, ¿qué tal? Abrazo grande para todos. Buen día aquí en Argentina. Un saludo para la gente de Somos Cracks. Y les cuento un poco lo que ha pasado lamentablemente ayer en Avellaneda en el partido entre Independiente y la U de Chile por el partido de vuelta de octavos de final de Copa Sudamericana. Lamentablemente no se ha podido jugar el segundo tiempo. En el entretiempo hubo disturbios, incidentes y prácticamente una tragedia. Lamentablemente no pudo continuar el partido, ha pasado de todo. Todo lo que no tiene que pasar en un partido ha sucedido anoche en Argentina entre la parcialidad de la U de Chile y también la respuesta después de los hinchas de Independiente. Todo comenzó cuando los chilenos en el entretiempo empezaron a arrojar desde su lugar que ocuparon en la tribuna alta hacia los costados, hacia abajo, hacia la garganta del diablo, bombas de estruendo, proyectiles, orín, bueno, pasó de todo. La policía, mediante la voz del estadio, incitó a que la parcialidad de la U de Chile abandone la bandeja superior, la bandeja alta, que está debajo del cartel electrónico. En la bandeja de abajo y en la de los costados, obviamente, había gente Independiente. Cuando la gente de la U de Chile, después de causar disturbios, incidentes y provocar todo lo que provocó, empezó a salir, cuando quedaba un puñado aproximadamente de 10-15 hinchas, se habilitó, entre comillas, una especie de portón para que los hinchas de Independiente, los de la barra, puedan acceder hacia la bandeja de arriba, y ahí atacaron a esos 10 hinchas aproximadamente que quedaban de la U de Chile, con palos, con lo que se les ocurría. Los atacaron, los desnudaron, les robaron las pertenencias y hasta algunos tuvieron que tirarse de la bandeja alta hacia el precipicio para salvarse de lo peor, ¿sí? De lo último que les podían quitar, que era la vida. Lamentablemente a esta hora en la Argentina quedan muchísimos detenidos. Algunos ya empezaron a salir cerca de las 7, 8 de la mañana, otros todavía se encuentran declarando. Por ahora hay heridos de gravedad, no hay ningún fallecido. Ya la U de Chile se ha vuelto para Chile, para su país, lo que tiene que ver obviamente con la parte deportiva, con el cuerpo técnico, con los jugadores, los dirigentes. La mayoría se han quedado aquí en la Argentina tratando de resolver distintas cuestiones y dándole una mano a aquellos hinchas que se han quedado obviamente todavía detenidos. Hay hinchas en los hospitales cercanos obviamente a la cancha, hay hinchas también en las comisarías de Avellaneda, de Wilde, esperando obviamente poder salir, y mucho revuelo en los aeropuertos, en Ezeiza y en Aeroparque, teniendo en cuenta que la mayoría perdió el vuelo temprano de la mañana que los iba a llevar de la Argentina a Chile. Por eso ha sido una noche fatídica, una noche trágica y con mucho movimiento en el día de hoy aquí en la Argentina, después de lo que ha pasado lamentablemente entre Independiente y la U de Chile. Les mando un abrazo y cualquier cosa nos estamos comunicando. Bien, ahí escuchábamos las declaraciones de Rodrigo Áncora, periodista argentino que colabora con nosotros acá en Somos Cracks. Es un bárbaro, gracias Rodrigo por la información. Y triste como todos, creo yo, en el mundo del fútbol, es que el ver este tipo de situaciones es que, aunque fuese una noticia general que no involucrara al fútbol, te daña. O sea, esto es ese tipo de temas que o ves las imágenes y te dejan intranquilo, te dejan pensativo, porque ¿hasta qué punto ha llegado la humanidad, hombre? ¿Hasta qué punto ha llegado la humanidad? Y ahora involucrado en el tema del deporte, ¿hasta qué punto hemos llegado para joder el fútbol? O sea, llegamos a un punto tal en el que en este momento hay 2 equipos sudamericanos que probablemente se van a quedar sin competencias internacionales. Uno de ellos es el más grande a nivel de títulos
en la Confederación de Sudamérica, en la Conmebol. Es el club más grande a nivel de títulos, Independiente Avellaneda. Tal vez usted no lo escucha porque en los 70, 60, 80 fue un poco más grande que en la actualidad, que es un club bastante discreto en la actualidad de Independiente. Sí, en Sudamérica, porque apareció Boca, levantó River, levantó Racing, levantaron otros clubes, Vélez Sarsfield en los 90, y se fue mermando un poco el tema, pero Independiente es de los clubes más importantes del continente sudamericano y se va a quedar sin competencia sudamericana por un par de delincuentes que se involucran en su barra, que se involucran en esa ultra y que terminan haciendo este tipo de cosas, que estaban tirando cosas de arriba, las autoridades no hacen nada, bueno, se mueve, si el estadio no estaba lleno. Es un partido de Copa Sudamericana entre dos clubes que no son extremadamente populares, joder, o sea, son dos clubes, son dos equipos que al día de partido probablemente había un 40% en esa zona donde estaban, o sea que fácilmente se pudieron mover. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden hacer antes que o quitarse la barra y decir, bueno, nos salimos y a meter protesta y lo que ustedes quieran, pero no ir con cuchillos, con palos. Hay imágenes de un tipo, de las que estábamos viendo, que un tipo le da con un palo en la cabeza y desnuca y lo deja caer ahí. O sea, que hayan llevado hasta la cima del edificio, del estadio, a un tipo y lo hicieran lanzarse al vacío. Hombre, ¿qué esperaban, pues? O sea, ¿qué esperabas con eso? ¿Qué esperabas? ¿Que el tipo se lanza al vacío? ¿Qué esperabas? ¿Que cayera en una cama? ¿Se va a matar? ¿O va a quedar parapléjico? ¿O va a quedar vegetal? No sé, o sea, tantas cosas que le pudieron haber pasado y esto sinceramente no se debe repetir en ningún estadio del mundo. Y José, ahí yo creo que tiene que marcar, repito nuevamente lo del precedente, no puede quedar como otro acto noticioso a nivel mundial que empaña el fútbol. Yo creo que está siendo un criminal, y es la palabra fuerte de decir algunas veces, pero tiene que haber castigo civil, penal, porque estás dañando el fútbol, estás cohibiendo que mañana abuelos, madres, niños vayan a un estadio porque 2, 3 disociados hacen esto. Y la responsabilidad, para el que no lo pueda entender o lo esté recién viendo, cae en el equipo local, en el anfitrión, porque es el que tiene que de alguna manera tener el control de toda la organización. Pueden ser muy ultras, pueden ser muy bravos los que vengan, pero si existe un control, y además que lo existe, el equipo, la mayoría de los fanáticos chilenos tuvieron que pasar por frontera. Hay un control de quién es, nombre, apellido, hora de ingreso, allí en control fronterizo, y que debe de alguna manera estar siendo ya investigado los que pudieron ir, porque tengo entendido, los comentarios que hemos escuchado de nuestro hermano periodista es que ya hay más de 100 detenidos o investigados. Bueno, esos 100 detenidos investigados tienen que estar puestos con nombre, dirección exacta, dónde ubicar. ¿Sabes qué pasa? Y bueno, te comento esto también, Marcos. Te digo, lo lamentable de esto es que a 24 horas después del suceso, habían 68, creo que eran, o 78, los involucrados que estaban siendo investigados y que fueron detenidos. De esos 70 y tantos, al menos 18 habían sido cachados en el acto. ¿Ok? O sea, fueron cazados infraganti. Y sabes que hasta esos 18 fueron liberados en menos de 24 horas. O sea, y entonces ¿en qué estamos? Le vamos a vamos a entrevistarlo en la policía y todo. El tipo obviamente dice que no fue. Lo dejamos en libertad. Cuando busquemos las imágenes y captemos, ¿dónde lo vas a encontrar? El tipo se va a ir, o como dicen en México, se va a pelar. Al final, estas son situaciones que deberían de haber un mayor control. Marcos, para mí, realmente el tema administrativo sí debería ser una sanción grave, sí, claro, porque hubo una muy mala organización previo a ese partido. Aquí, indudablemente, José, pero es que además estamos hablando de cuando pasa una tragedia de estas magnitudes, hay un montón de culpables. Uno, la policía. ¿Dónde está la policía? Las fuerzas de seguridad del estadio. El tema de las barras, que tienen el poder que tienen. Entonces, cuando pasan estas tragedias es porque hay un montón de sucesos que pasan. Además, es una noticia extremadamente viral porque lo que hemos visto, por lo menos aquí a nivel europeo,
es un disparate. Estamos viendo vejaciones, cómo les desnudan, cómo cuelgan las ropas. Esto es una cosa que aquí no hemos visto en la vida. O sea, aquí lo que podemos ver en Europa es enfrentamiento de ultras, puñetazos, bueno, pues efectivamente todas esas barbaridades. Hasta que llega la policía y rompe y todo. Bueno, pues emboscadas y tal. Pero esto porque han tenido todo el tiempo del mundo. Es decir, cuando yo voy y cojo a uno y aparece esa imagen de que está el hombre desnudo bajando por la grada y le rodean entre 20 y le van dando. O sea, que son... bueno, la policía pasa de todo, es decir, es una locura. No encuentro una forma más leve de mencionarlo, pero honestamente no es por el morbo, sino realmente por el morbo, por lo malo, sino realmente por lo que hay que hacer conciencia en las personas de realmente dónde está la mente del ser humano en la actualidad. ¿Sabías que a uno de los aficionados chilenos no solamente lo desnudaron, sino que lo violaron con un palo? O sea, allí en el estadio. Sí, bueno. O sea, estas son cosas que realmente en el fútbol no hay manera de explicarlo. Es doloroso cuando ves las imágenes de lo que pasa en Medio Oriente, es doloroso cuando ves lo que está pasando en Ucrania, es doloroso cuando ves en la Franja de Gaza, pero también es doloroso cuando pasan este tipo de cosas que no están nada alejados de la realidad de lo que se vive en todos esos países. Y en un evento deportivo, ¿eh? En un evento deportivo. Que vas con los niños o que los niños ven esto, que el fútbol es el deporte rey por excelencia. No podemos enviar estos mensajes, estas imágenes. Es intolerable. No puedes seguir, y ahí es donde nuevamente FIFA, si está Conmebol, si de verdad quieres crear el precedente en Latinoamérica para evitar ya esto y de alguna manera, más que pasar la página, cerrar un buen libro y empezar a escribir en páginas blancas una nueva historia de cómo debe ser una nueva cultura, porque hay que enseñar desde el sistema de organización, del sistema de acreditación, desde el sistema de ingreso y control de ingreso a los estadios en Latinoamérica para evitar este tipo de cosas. Lastimosamente hay países en los que esto no se puede dar por tema de economía, pero la economía de Argentina está creciendo y se está volviendo estable, y yo creo que aquí también debe partir en el deporte hacer lo mismo. Digo esto porque en el tema de economía, porque en Sudamérica, Centroamérica, por ejemplo, es muy difícil que puedas entregar carnets de abonos a personas que van al estadio, o que puedas entregar carnets a los barristas. Se intentó, por ejemplo, te lo digo por una experiencia propia, porque se intentó hacer en Honduras, porque en Honduras hay un problema de violencias grave entre barras también, más que todo entre los clubes grandes, que prácticamente cuando se juega un clásico estás a expensas de que tiene que ir solamente hombres, ya no puede ir familia, ya no pueden ir mujeres y niños, porque se apedrean y han llegado al punto de que incluso se llegan a dar de bala, o sea, se disparan en las afueras del estadio. Entonces, porque ya son delincuentes, ya lo que pasa en este tema, como te digo, por ejemplo en Honduras, ya no son barristas, son delincuentes incorporados en esto y que buscan sacar provecho de que ver cómo pueden llegar a asaltar y otras cosas. Pero ¿qué pasó en Honduras? Trataron de ponerle carnets a los barristas. Eso es sencillo, porque eso lo puedes imprimir y hasta yo se los puedo regalar. El carnet a todos los de las barras en general de todo el país se les puede regalar, pero el problema es que las máquinas estas para identificar y pasar el código QR o el código de barra para el ingreso de cada uno al estadio, y que haya una cámara identificando a los que están allí dentro y que identifique rostros y que te los muestre después si hay un altercado, este rostro fue el que hizo esto, como sucede en la mayor parte de los países de primer mundo, en Estados Unidos, en Europa. Eso no sucede en los países centroamericanos y no sucede en Sudamérica, porque esa maquinaria necesita un personal preparado y pagarle a ese personal preparado, y esa maquinaria necesita un mantenimiento y ese tipo de cámaras necesitan un mantenimiento. Entonces todo esto no se puede hacer, lamentablemente. Claro, pero bueno, esto tiene que parar. La burocracia va a existir en muchas partes, y sabemos que eso es uno de los flagelos fuertísimos que hay en Latinoamérica. Bueno, tiene que haber más el cumplimiento de las leyes, sobre todo, y cuando digo las leyes civiles, las entidades, el Estado tiene que trabajar con el deporte de alguna manera para hacer el castigo, para que la gente piense dos veces cuando alguien quiera venir a hacer un acto vandálico, un encuentro deportivo. Hoy tocó el fútbol, y mañana puede tocar a cualquiera otra, pero cuando tú tienes un temor de hacer algo por el castigo que te va a tocar, lo vas a pensar dos veces. Sí. Hay una cosa que es muy clara, José Mani, amigos: querer es poder. Si no quieres, no vas a poder hacer nada. Hay que querer, y desde luego se pueden poner medidas e ir poco a poco educando a la gente, sí a la animación, sí al colorido en las gradas, que en esto en Sudamérica es prácticamente imbatible.
sí, incluso al pique de cánticos, esa alegría y tal, pero no puede haber violencia, no puede haber vejaciones, no puede haber tiroteos, no puede haber gente cayendo por las gradas. Es que no, o sea, de verdad, ya está, es un no y hay que actuar. Y bueno, para despedir este tema, nada más una recomendación, hacemos directamente desde Somos Cracks y yo quiero hacer una invitación y esta invitación que sea tomada conscientemente, no solamente ahora lo que está pasando en Argentina con mis amigos argentinos, sino que sea tomada a nivel de toda Latinoamérica. Hago un llamado a la empresa privada, porque la empresa privada sí puede hacer todo esto que yo dije que no podía como país o que no podía probablemente a nivel estatal el deporte, el Ministerio de Deporte de estos diferentes países, tanto en Centroamérica como en Sudamérica. Pero hay empresas privadas, por ejemplo, grandísimas en todos estos países y que ganan miles de millones cada mes y que se dedican, por ejemplo, al tema de la seguridad privada, porque al no haber seguridad en las calles, hay muchas empresas de seguridad privada que prestan este servicio y que son grandísimas y que tienen muchísimo dinero y que sí podrían dar ese servicio de poner cámaras de vigilancia y este sistema que se necesita para el reconocimiento de rostros a los barristas en los diferentes estadios en Latinoamérica entera. O sea, que cada país lo haga, que Honduras ponga a tal empresa designada para que haga esto y que ese servicio, por ejemplo, se le deduzca de sus impuestos. ¿Por qué no? Está prestando su servicio la empresa privada para decir, ok, nosotros vamos a dar mantenimiento, vamos a poner el equipo, vamos a poner personal, vamos a poner las máquinas en el ingreso, vamos a llegar al control total y se lo vamos a dar a la liga. Y a cambio, todo esto que nosotros estamos haciendo, bueno, nosotros vamos a gastar 400,000 lempiras, o sea, 10, 12 mil dólares al mes en esto. Me los bajan del impuesto. Y está bien. Ahí pueden hacerlo en todos los países de Latinoamérica. Y eso es una forma de ayudar a este deporte que lo están matando poco a poco, porque con este tipo de acciones, como lo que sucedió en Argentina, lamentablemente el deporte, en este caso el fútbol, está muriendo. Vamos a continuar con más información, el tiempo apremia y vamos a platicar un poco también, chicos, lo que ha pasado en las últimas horas por parte de la UEFA. Cruzamos el charco, volvemos a este continente, estamos desde acá y bueno, ayer hubo una notificación importante que a mi parecer no es correcta, pero que se termina dando. La UEFA le confirma al Fútbol Club Barcelona que le autoriza jugar sus primeros partidos como visitante para que tenga tiempo para terminar ese estadio que han prometido en los últimos 2 años y medio, para que tenga tiempo de tapar esas goteras que hacen que se inunde el estadio completo y para que tengan tiempo también de sacar provecho, de tener este beneficio y para mí en algún punto también perjudicar a otros, porque estás favoreciendo a un club que yo creo que no es por un motivo de fuerza mayor que no está disputando sus partidos como local. Se ha probado esto y bueno, al final, yo no sé, Marcos, nos decías fuera de cámara tú algo, adulterar el deporte. Bueno, es que al final estás adulterando la competición, ¿no? Es un poco como fútbol a la carta. Pues yo ahora voy a jugar de visitante fuera porque, cachis, es que me viene mal, porque el estadio que nunca termina, es que no termina y bueno, así juego luego los partidos más clave en casa. No me parece justo, porque yo sí puedo entender que cuando hay obras, oye, pues ya se sabe y tal, pues habrá que adaptarse, pero es que lo del Barcelona es una tomadura de pelo, es que es continuo y aparte, ¿eso va a estar terminado? Sí, no, y Marco, hay un tema que acabas de decir bien, cuando se planifica una obra, el equipo de ingeniería, el equipo de construcción tiene plazos estipulados y que a cada rato estemos escuchando prórroga de un plazo de tantos meses, claro. Uno ve la seriedad de la obra en tela de juicio muy grande. Y los vídeos que vemos, que hace poco llueve y tal, sí, vi la riadas, no sé qué, o sea, quiero decir, mucha gente que está cerca y dentro dice que eso es imposible. El que sabe de construcción también sabe que probablemente es una mentira más de la administración de Joan Laporta. Claro, sí te voy a explicar por qué, porque el que sabe de construcción sabe que las obras, cuando una empresa las licita y las gana, las obras tienen un plazo por contrato escrito y si se pasa de ese plazo, la empresa constructora tiene que empezar a pagarle al cliente por todo ese tiempo que se va perdiendo y por los días que se van perdiendo. A estas alturas, entonces, prácticamente la empresa constructora estaría regalándole el estadio al Barcelona, porque se ha atrasado año y medio más después de que se dijo que iba a ser entregado. Sí, yo estoy escuchando desde 2023 que en diciembre de 2023 volvían al estadio. O sea, entonces estamos claros que es una mentira, que es una farsa, que probablemente se les dijo se va a terminar en tanto plazo y que Joan Laporta es el que ha estado tratando de decir no, aceleremos para que esté antes.
y ofrece cosas que no existen. O incumplimiento por la parte que contrata. Esa es otra de las cosas que suceden también cuando se hace una obra. Tú pides plazos para que partidas de adelanto se cumplan y cuando no se cumplen, ahí vienen las famosas negociaciones y transiciones en este tipo de cosas. Pero lo cierto de todo es lo siguiente. La UEFA hubiese dicho un dictamen similar si hubiese sido el Real Oviedo, si hubiese sido el Mallorca, si hubiese sido otro equipo. Sí. Esa es una de las preguntas también a analizar muy importante. Yo considero, y con todo el respeto de nuestros seguidores, que para nosotros en Europa uno de los mejores clubes es el Real Madrid. ¿Por qué? Porque el Real Madrid tiene que siempre estar buscando el título. No tiene como opción perder. Sin embargo, la presión en el Barcelona es distinta. El Barcelona puede decir, este año no nos fue bien, no logramos concretar, no terminamos el estadio al principio y el arranque fue mal. O sea, y la comparativa, cuando digo de esto, es distinto. Claro, eso es lo que quiero decir, no deja de ser un club grande, pero con la modestia de querer ser el mejor y con este tipo de cosas que se ven a la luz pública, deja mucho de qué pensar. No es serio, además es que el año pasado igual, en Liga Española, el Barcelona juega casi todos los partidos de local en el tramo final clave de la Liga. Exacto. Este año el calendario, que ya sabemos todos que está pues dirigido, pues es exactamente lo mismo. Ahora otra vez igual en Champions. Quiero decir, es el cuento de nunca acabar, agota, no es serio para el resto de los competidores. No sé, no me parece. Bueno, porque al final es un club que, aunque no sea de su propiedad y tenga que alquilarlo, rentarlo, tiene otro estadio a la par. O sea, que está el Olímpico de Montjuic. Claro. Pudieron jugar los partidos de Champions aquí, o no sé si es que no les habrán avalado esta cancha, pero que yo estoy claro que sí. Entonces, ¿por qué no utilizar esa cancha? Al final yo siento que son cosas, como dice Marcos, que terminan beneficiando sin motivo aparente a un club y adulterando una competición por esto, porque el resto de clubes prácticamente también podrían aducir y decir, bueno, a mí me gustaría empezar la próxima Champions también jugando partidos de visitantes y en la etapa más complicada, que es la de cierre, voy solo de local, recibiendo. Y así es bonito, porque juegas con los resultados y juegas con tu gente y juegas con muchas cosas más. Habrá que ver también si para el 1 de octubre, que es la fecha que les da la UEFA, está terminado el estadio. Y si está terminado, si le permite el ayuntamiento que entre el 100% de la gente. Porque en la actualidad lo que estaba buscando el FC Barcelona con el Ayuntamiento de Barcelona es que les aprobaran el 30% del estadio. Y aún así no se los aprueban. Porque es que por dentro es que ponen las imágenes más bonitas. Es que ponen las imágenes, ponen las butacas, ponen la cancha, que ya sí se ve bonito. Pero es que por dentro es una obra gris. Por dentro es una obra gris. Solo hay cemento, clavos y tornillos y madera y esto es una obra gris. En total. Entonces, pues bueno. Ayer también la UEFA ha notificado en este caso al Real Madrid, algo que yo creo que no debería de ser noticia, pero que al final tenemos que comentarlo porque acá se habla mucho el tema de inscripciones y otras cosas, pero a beneficio de uno. No se habla de inscripciones cuando se toca el tema de que faltan 6 jugadores por inscribir de un club. Pero sí se habla de que hay un jugador que es inscrito en el filial y que el Real Madrid lo está utilizando en el primer equipo, que eso es algo común. Para el que no lo sabe, eso es algo que se hace y se aprueba y está bajo ley. Y es el caso de Franco Mastantuono. Antes de que debutara, yo le puedo asegurar a usted que el equipo legal del Real Madrid hizo un estudio. O sea, si es que no es que está jugando un equipo allí de tercera, cuarta división, si hay un equipo de abogados y que son de los más importantes de España, que están analizando la situación y que le dicen al club, oye, Florentino, sí se puede, está bajo ley, nos cubre, nos ampara. Y entonces Florentino llama a Xavi y le dice, sí se puede. Y entonces Xavi pone a que juegue Mastantuono. Pero bueno, también la UEFA ha reiterado que Franco Mastantuono queda inscrito para la UEFA Champions League. Así que cuento acabado, totalmente terminado. No debería ser noticia, pero le informo yo que la UEFA lo hizo. Y Franco es ese jugador, Marcos Magni, que se ha ganado al madridismo en 25 minutos. Sin duda alguna. Yo voy a, y disculpa Marco, voy a hablar poquito de este tema UEFA. Cerrado, no hay mucho que hablar. Voy a hablar de Franco. Franco era lo que el Real Madrid quería
la fanaticada en el Bernabéu vio en los pocos minutos lo que quiere, la expectativa se generó y yo creo que la presión también fue rápida para que la UEFA diera el dictamen. Eso es todo. Sí, nada, sobre la UEFA no hay más preguntas, señoría. Es que es redundante, es polemizar porque está el Madrid en medio, es absurdo, es algo que es totalmente legal y que si no es que no se haría, es que es algo de cajón. Y Franco es que cae de pie en el Madrid, sí, o claro. Mastantuono, ¿no? Porque hay gente que se puede ofender. Su nombre es Franco. Marcos, ¿sabías? Por cierto, ahorita que acabas de mencionar esto, Marcos, que para que te mueras de risa, ¿sabes que si te metes a la página oficial del Real Madrid y querés imprimir una camisa sin número, le pones el 30 y escribís Franco y te dice que no es admitido? Ya, no ha querido el Madrid. Bueno, es que estas son cosas que no se puede, o sea, podés pagar. Y si yo me llamo Franco efectivamente, y soy un aficionado y le quiero poner el 30 y ponerle Franco, porque no puedo. Yo entiendo que el Real Madrid no las venda, porque el Real Madrid ponga Mastantuono y las pone en tienda Mastantuono. Pero ¿por qué prohibir el nombre? Porque eso es un nombre común, Marcos. ¿Aquí en España es común el nombre Franco, Marcos? Bueno, no es que sea muy común, ¿no? Lo que pasa es que como el dictador español y tal. Sí. Pues no, lo sé, pero no es un nombre muy común tampoco acá. No, bueno, porque en Sudamérica es bastante común. Pero de todas formas, es que es un nombre, quiero decir, que si se llamara, no sé, Luis Valentino Franco, y aquí se quisiera jugar con lo de Franco. ¿Será que en Alemania no pueden registrar a un jugador que se llame Adolfo? Adolfo, claro. eso, ¿no? Y en Venezuela está prohibido Nico en la vinotinta. Es absurdo totalmente. Se llama Franco, pues es su nombre, igual que Jude Bellingham, pues no se canta Bellingham, porque a lo mejor pues es muy largo y queda mejor. Y hay muchos que no lo pueden pronunciar también. Claro. De hecho, ese es el problema con Mastantuono. Cuando estábamos haciendo el fútbol rosa con Dani en los alrededores del estadio, mucha gente le preguntaba y no podía pronunciar Mastantuono. Decían Mastantuano, Mastantano, o sea, no lo pueden pronunciar. Entonces, imagínate lo fácil que debe ser decir Franco al final. Además que es su nombre. Es una historia que ya terminó, hombre. Es mezclar. Dicen en Centroamérica, en Honduras especial, dicen, estás mezclando chicha con limonada. Sí, o sea, no tiene nada que ver. O sea, el agua con el aceite, son otras cosas, otro tiempo. Hay que analizar cómo es él como jugador. Creo que cae de pie, que es un jugador que tiene las características del ADN del Real Madrid, que es coraje, pasión, talento, seguridad. Entrega, seguridad. Entonces, eso es una cosa que el madridismo abraza y creo que va a ser un jugador muy importante. ¿Escucharon el cántico? ¿Escucharon el cántico? ¿Lo escucharon? El de Picapiedra era. Sí. Franco. Es cierto, sí. Ahora yo quedaba pensando, vale, estaba esperando de producción pusiera un cántico ahí, pero no. Sí, en el estadio sí. El de la canción de los Picapiedra, de Franco, Mastantuono, lo. Sí. La verdad que estuvo muy bueno. Sí. Que también hay que ver y esperar de aquí en adelante que también que yo creo que estas cosas vayan cambiando, porque yo te digo, tocando este tema específico del nombre, es eso, es como que no pudieses poner Adolfo en Alemania, es como que no puedas decir Benito en Italia, o sea, no sé, o sea, al final son cosas que... Es algo, José, que el Madrid es como un sacapunta. Es un nombre. Es un sacapuntas el Real Madrid, que está sacando punta continuamente. Ahora hablamos de lo de Franco, ahora hablamos de la ficha, de que ha cogido el 30 y tal. Y cuando todo esto vaya pasando, porque son tontunas, pues mañana será otra cosa y pasado otra. Así es esto, aquí se lo iremos contando. Pero que no hay que darle más importancia. Que es que son dos, para que usted lo sabe, son dos Francos diferentes. Uno es el que le ayudó al Barcelona y el otro es el que juega en el Real Madrid. Son dos Francos totalmente distintos. Bueno, hablando un poco del tercer equipo acá de España también, hablando del Atlético de Madrid, bueno, en los últimos 2 años ha invertido 275 millones en fichajes para lograr nada, para tomar agua. Y ahora está a punto de cerrar un nuevo fichaje el equipo de Diego Pablo El Cholo Simeone, que es en este caso el de Nico González. Hablando de la Juventus de Turín, un jugador, un extremo que ha venido en un proceso el fútbol alemán, que participó también en la Fiorentina, que es un jugador que es del gusto directamente de Diego Pablo El Cholo Simeone, que está argentinizando al Atlético de Madrid a más no poder y que está viendo posibilidades, obviamente, para hacer este fichaje. Como información, les digo, en este momento el Atlético de Madrid ya tiene un acuerdo total con Nico González y han iniciado las conversaciones
con la Juventus de Turín. Han iniciado las conversaciones con la vecchia señora del calcio para poder hacerse de este jugador. 30 millones más. O sea, serían 305 millones en 3 temporadas. Uno de los clubes que más ha gastado en las últimas temporadas. Sí, que más ha perdido, sin duda alguna. Pues más madera para el Atlético de Madrid. Por cierto, no confundir con Nicolás González, el jugador del City. El de 23 años. Tiene 23 años, que es centrocampista, que salió de la cantera del Barcelona. Este es el chico argentino de la Juventus, que tiene 27 años. Bueno, vamos a ver qué pasa. Si se concreta, bueno, pues veremos cómo encaja. Él dio el sí. Falta ahora el sí de la Juventus. Hombre, supongo que como argentino, si te llama el Cholo, pues bueno, claro, sí. Son palabras mayores, pero bueno, vamos a ver cómo encaja. Bueno, vamos, lo que sí vamos a hacer nosotros es irnos a la primera pausa comercial del programa. Usted que esté en casa no se despegue, porque cuando regresemos continuamos hablando de fútbol. Vamos a hacer contactos internacionales hasta México, Costa Rica y mucha más información que estoy seguro que usted no se quiere perder. Vamos a la pausa y volvemos. Y bien, regresamos de la pausa, continuamos con más información. Vamos a ir en este momento en directo primero a una nota que nos ha preparado Marco Sánchez sobre el tema de la English Premier League y la previa de lo que se viene, lo más importante que se ha vivido hasta el momento también en Inglaterra. Así que vamos con esto y regresamos a estudio con más comentarios. Y ahora, en Cracks, el análisis. ¿Qué tal, amigos de Somos Cracks? ¿Cómo estáis? Premier League, segunda jornada. Esto no para, ya lo sabéis. El sábado tenemos 2 partidos interesantísimos. Juegan en casa el Manchester City contra el Tottenham, partidazo, y luego el Arsenal contra el Leeds United, recién ascendido. Vamos con el equipo de Pep Guardiola. Debutan los Citizens en casa, ante los suyos. Han arrancado como un tiro la Premier League. Están deseando conseguir un nuevo título de la Premier League, así que van a intentar sumar de 3 en 3 todos los partidos. Pero enfrente tienen al Tottenham, actual campeón de la Europa League y que se ha reforzado muy bien. Estuvo cerca de ganar la Supercopa Europa al PSG y ha arrancado fuerte, con un doblete de Richarlison, uno de los goles de la temporada. Si no lo habéis visto, tenéis que verlo, de la jornada anterior. Y se presenta pues un partido emocionantísimo. En casa, el Arsenal contra el Leeds, como he comentado, los de Arteta tienen que sumar de 3 en 3 y ya lo lograron la jornada anterior, y el Leeds también, que ganó también 1-0. Con lo cual, esos partidos van a ser muy interesantes. El domingo, ¿qué tenemos el domingo? Tenemos un Fulham-Manchester United en Cottage, que siempre es un campo precioso, complicado, y el Manchester United pues tiene que apretar, porque arrancó con 0-1 en casa con el Arsenal, y el Fulham pues consiguió un empate, con lo cual siempre va a haber necesidades en el equipo del Manchester United. Y terminamos con el lunes. El lunes se cierra la jornada por todo lo alto, partido de alto copete, ni más ni menos que un Newcastle-Liverpool. ¿Y por qué además este partido es importante? Está el morbo de Isaac, que Isaac, como ustedes saben, se ha negado ya a jugar, ha pedido la carta de libertad a su equipo Newcastle porque quiere fichar por el Liverpool y todavía no ha jugado. Entonces vamos a ver qué pasa con todo eso. Y claro, pues llega el Newcastle con un punto, que empató la primera jornada, y el Liverpool, que al final ganó 4-2 en Anfield. Así que nos espera un cierre extraordinario y espectacular de la Premier League. Así que todo eso lo vais a ver aquí en Cracks, en Somos Cracks. Queremos comentarios y queremos escucharos. Queremos qué os parecen los partidos. Un saludo, amigos. ¿Qué tal? Bueno, pues como hemos visto en la nota, esos son los partidos de esta segunda jornada, apasionantes, recomendadísimos sobre todos. El del sábado, el Manchester City-Tottenham, que es un partidazo. Después de la primera jornada, pues hombre, que solo con 3 puntos están en arriba, primero y tercero, pero son 2 partidos, o sea, es un partido extraordinario. Y luego, sin duda, el del lunes noche, que es el Newcastle-Liverpool, con toda esa polémica que rodea al fichaje de Isaac. Y vamos a ver qué tal. Son 2 partidos extraordinarios. La Premier League es tan emocionante que todos los partidos es intenso. Es un bombazo. Entonces, es una maravilla. Así que vamos a ver qué nos depara.
A ver si es igual de prometedor el resto del torneo que como inició esta nueva temporada el Crystal Palace, por ejemplo. Hay equipos chicos que normalmente dan la sorpresa, ya pasó anteriormente en el fútbol inglés con varios, pero en este caso, en el tema de los recién llegados, por ejemplo, que abre las puertas a una posibilidad. Y también los que han adquirido las empresas importantes a nivel global, los jeques, por ejemplo, que han invertido, como por ejemplo el caso del Newcastle, que ha dejado mucho que desear, porque desde que llegaron empezaron la construcción de un super equipo para supuestamente volverlo a posicionar a ese mismo Newcastle de los 90s, de los 80s, claro, que para quien no lo sabe era uno de los equipos importantes y grandes, al igual que el Nottingham Forest en el fútbol inglés. Y que se fueron opacando poco a poco hasta casi desaparecer, hasta casi volverse equipos nulos. Entonces, luego vimos casos como el de Leicester, que llegan y con poco hacen mucho, se convierten en equipos de hombres y no de nombres, y que terminan sacando resultados extraordinarios, pero a día de hoy yo creo que sí se necesita un poco más de esto, porque pues los equipos grandes están usando una cartera casi desmedida. En el caso del Manchester City, por ejemplo, que seguramente estamos todavía a expensas, Marco, con este tema, ¿no? Del posible castigo con el Manchester City. Estamos en veremos porque esta temporada se tendría que dar y sería una probabilidad, por ejemplo, qué pasaría o cómo haría la Liga, la Premier League, si es castigado el Manchester City con descenderlo o con quitarle 90 o 100 puntos al final, en competencia plena y cuando se está jugando, se está disputando la actualidad temporada. Sí, ha habido mucha polémica con esto. Se debería haber llegado, yo creo, ya a principio de temporada, a principio de año, alguna sentencia, no ha habido nada. El año pasado ya se especulaba con qué pasaba, si ya sabían, si hay jugadores que renovaban, que no, que se iban. Al final se ha visto que siguen con músculo, que siguen fichando. Y yo creo que no, mi opinión personal es que creo que no va a pasar demasiado. Sí. Creo, vamos a ver qué ocurre, porque pues al final es un músculo fuertísimo en la Premier, con lo cual me da la sensación que el equipo de Pep Guardiola va a pasar de rositas. Ahora que mencionas, Marco, músculo, es músculo también el que ha tomado y con bastante fuerza Somos Cracks a nivel internacional. Esto porque el equipo que crece cada vez más y obviamente vamos mostrando cada vez el nivel al que va a llegar o en el que está este programa espectacular para transmitírselos a ustedes. Hacíamos un contacto hace poco hasta Argentina con Rodrigo Áncora y ahora ha llegado el momento de viajar hasta México. Y allí nos espera Ángel García Toraño. Hacemos un contacto contigo, Ángel, para que nos comentes un poco sobre este tema de cómo está la Liga de CONCACAF. Los clubes más importantes de México, Estados Unidos y Centroamérica se enfrentan buscando el cetro que los clasifique incluso al Mundial de Clubes, entre otras competencias. Así que vamos con Ángel García Toraño y el tema de la CONCACAF. Amigos de los Cracks, un abrazo desde México, querido José, pues para platicar de la Leagues Cup. No sabemos si a los equipos mexicanos les interesa jugarlo, si les interesa participar. Ya sabemos que es un tema de negocio, por eso se juega en Estados Unidos. Aquí el pretexto que se maneja y lo que dicen los futbolistas de los conjuntos nacionales es que pues no es parejo porque no hay visita recíproca, se juega allá, que son los viajes, que son los hoteles y que los equipos norteamericanos descansan y están con sus familias. El tema es entender que este torneo te daba 3 lugares para poder estar en la Conca Champions y pelear por llegar al Mundial de Clubes en la siguiente edición. Pero el América decepcionó Pumas, Cruz Azul, con ese plantel que tiene Cruz Azul, perdió 7-0 con Seattle Sounders. Pero de los partidos, de los últimos que se dieron para definir a los semifinalistas, 4 estadounidenses y 4 mexicanos, increíble, el Toluca, el campeón del fútbol mexicano con su plantel estelar, no fue capaz de hacer un gol contra Orlando. Orlando es un buen equipo, han mejorado los estadounidenses, eso es un hecho, pero bueno, pues Toluca, que venía jugando muy bien, atacando, y con un delantero como Paulinho y como Vega y como Eliño, no pudo y perdió penales. Pachuca es el líder del torneo, 5 fechas han jugado, y Pachuca es el líder. Y resulta que enfrentó al Galaxy de Los Ángeles, el último campeón de la MLS, pero el peor ahorita de la MLS. Y tampoco pudo. Quedó fuera, y de manera clara, contundente, no fue capaz tampoco de hacer un gol. El Puebla, que es un desorden,
en el tema de escritorio y que tiene un plantel muy corto. Lo único que hizo fue defenderse, tuvo un hombre de más durante gran parte del segundo tiempo y tampoco pudo, perdió en penales. Las echaron a 3. Bueno, pues los Tigres, que tienen a Ángel Correa y que tienen a Bruneta y que tienen a Gorrearán, fueron a enfrentar al Inter de Miami, que no contó con Messi. Luis Suárez con 2 penales también los liquidó. ¿Qué podemos pensar de este torneo? ¿Qué es negocio? Que no están convencidos los directivos mexicanos, que han tratado de modificarlo. Lo que es un hecho es que se pelucea este torneo, pero no son capaces de sacar resultados. Creen que son inferiores los equipos de la MLC y resulta que no pueden. Cuando se juega el torneo de la CONCACAF ida y vuelta, bueno, pues México suele mandar. Habrá que modificarle y habrá que entender que si no se pone las pilas la Liga Mexicana, pues seguirá siendo, no sé si el hazmerreír, no quiero ser tan excesivo, amigos cracks, pero sí seguirá dejando el prestigio del fútbol mexicano por los suelos. Un abrazo desde México. Bien, regresamos. Ahí estaba la nota. Muchísimas gracias, Ángel García Toraño, parte exclusiva de este staff extraordinario de Somos Cracks. Con esa información. Bueno, se queja por ahí. Yo, primero, a nivel deportivo, hablar de lo mal que lo están haciendo, como lo dijo Ángel, los equipos mexicanos. Cruz Azul, América, Pumas, Toluca, no están mostrando el nivel futbolístico con el que normalmente estamos acostumbrados a ver a los clubes mexicanos, que incluso han llegado a pelear Libertadores, claro, a participar como invitados y terminar peleando la Libertadores con Boca, con River, con los equipos grandes. Eso es lo que nos tenían acostumbrados. Y en la actualidad es penoso totalmente el nivel futbolístico. Yo creo que aquí me alejo de la queja que pone Ángel, que dice que por qué se juega en Estados Unidos y que el torneo allá y la localía. Yo creo que los equipos mexicanos grandes, como el América, por ejemplo, que se hace llamar uno de los 4 o 5 más grandes del continente americano, yo creo que el América debería de ser un equipo que tanto de local como de visita tenga la misma capacidad. Son equipos que hacen fichajes grandes. Por ejemplo, en el América de México han llegado figuras del fútbol mundial, como por ejemplo el Piojo López. O sea, no sé, hay jugadores de gran renombre, de categoría, de selección mexicana, mundialistas que han llegado a vestir la camiseta de clubes mexicanos. Entonces, al final, Monterrey, por ejemplo, ahora con Sergio Ramos, un Sergio Ramos que está todavía fácilmente para jugar en un equipo grande o élite de Europa. Entonces, yo creo que esto no tiene que ver tanto con el tema de localía, porque ¿qué miedo mete? Respetando también a las barras en Estados Unidos, pues ¿qué miedo mete una barra de Estados Unidos? Claro. Hombre, si llegan al estadio y se saben 4 o 5 canciones y lo están repitiendo todo, eso es mucho. Entonces yo no veo también la presión, como por ejemplo cuando jugás en una Bombonera contra un equipo latinoamericano. Yo creo, José, muchachos de Crack también, que a ver si comparten esto. Yo no creo que se esté quejando el jugador por jugar fuera. Mira, si ponemos a analizar un poco, la selección nacional, pocas veces juega en su casa, producto de estas consecuencias también, de la logística, de la convocatoria, el de llenar estadios, y también sucede que el dinero es lo que voy a entrar en juicio. No es lo mismo las rentas que generan los dólares en Estados Unidos a lo que va a generar acá. Ahí está el negocio. Y ahí es donde viene claro. Y yo creo particularmente que todos los equipos de CONCACAF, sobre todo los mexicanos, están de acuerdo. Los directivos están de acuerdo de jugar allá en Estados Unidos, previo a que también es una influencia que debe estar apoyada por FIFA porque viene el Mundial. Hay muchos mexicanos en Estados Unidos. Ya es que ves que el país donde más mexicanos hay, que no es México, es Estados Unidos. Eso es verdad. Entonces también, cambiamos el tema. Vamos a cambiar un poco el tema, vamos a ir con un poco más de información porque el tiempo apremia. Marcos, Magni, los partidos de fin de semana de la Liga Española, los más importantes. Bueno, nosotros vamos a hacer una cobertura especial para que la gente lo sepa también. El lunes tendremos más de una nota seguramente de lo que suceda en Oviedo, porque después de 24 años el Real Oviedo vuelve a la primera división. Por eso Somos Cracks toma la importancia y vamos a viajar hasta Oviedo para ver la algarabía y lo que se está viviendo actualmente en el entorno de este club que ha regresado a la primera división después de 24 años y que enfrenta al Real Madrid. Allá estaremos presentes
pero también hay otros partidos importantes que se van a disputar este fin de semana, muchachos. Fíjate, para entrar con el tema de Oviedo, porque justamente se conecta con lo que estábamos hablando de México. El Pachuca exportó a un jugador que hoy en día es el referente delantero del Oviedo, el venezolano Salomón Rondón, que fue presentado como el gladiador absoluto, y tanto así que en la jornada pasada fue el encargado de cobrar uno de los penales del equipo Oviedo. Y va hoy en día en realce, es una de las relaciones que tiene. Oviedo yo creo que tiene en este momento una modesta nómina, pero competitiva, con experiencia, con madurez, con juventud, y que la carta de presentación ante el Real Madrid creo que va a ser fuerte también, otro de los platos fuertes que va a tener el equipo merengue. Fíjate qué debut, Manny, José, amigos, es tremendo, 24 años después y debutas en casa con el Real Madrid. O sea, no puede haber nada más grande, hay ilusión desbordante en toda la ciudad, un partido que para el Real Madrid pues no va a ser fácil, el domingo a la noche, y luego también tenemos el sábado el Atlético de Madrid, claro. Elche, que pues debutan a los de Cholo en casa, con un rival recién ascendido. Bueno, vamos a ver, debería ser relativamente sencillo, y luego después de ese partido está el Levante-Barcelona, o sorpresa, otro partido de visitante del Barcelona seguido. Ya sabemos. Esto ya sabemos cómo va. Así que bueno, esos son los partidos más importantes de este año. Pregunto, Marcos, el Johan Cruyff puede ser utilizado para Liga, ¿no? Está inscrito. El Barcelona puede usar ese estadio. Son 6.000 aficionados nada más, pero es como que utilice el Real Madrid el Di Stéfano. Pero lo puede utilizar, ¿no? Pues, creo que está inscrito. Efectivamente. El Johan Cruyff. Es legal. Otra cosa es que Barcelona no quiere ni por asomo, claro, porque ni por taquilla, ni por un montón de cosas. Y lo que dirán los socios, obviamente, que claro, solo les dé 6.000 entradas. Pero obviamente es legal, está claro. Sí, bueno, hay muchas cosas que se podrían hacer para que esto no esté sucediendo, de dar 2-3 partidos como visitante y favorecer a unos y perjudicar a otros en esta competencia. Pero ahí están los platos fuertes, entonces, Levante contra Barcelona, el Elche contra Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, Elche, y Oviedo contra Real Madrid. Hablamos de platos fuertes porque son los 3 equipos grandes de España, pero obviamente el resto de partidos usted los tiene que ver también, porque la Liga Española estamos intentando ver que alcanza un mejor nivel cada vez más. El Sevilla, el Villarreal, Osasuna, el Athletic Club de Bilbao, que estoy mencionando los clubes que están normalmente participando en competiciones europeas y que lo hacen cada vez mejor. Entonces, y bueno, Sevilla está acostumbradísimo a la Europa League, a ganarla. El Athletic Club de Bilbao está dando la fuerza ahora también, apareciendo por allí. Villarreal ha sido un equipo tradicional, así que hay que ver el fútbol de la próxima jornada. Incluso el Rayo Vallecano, que ayer ya debutó en la Conference League con un 0-1. O sea, que una victoria. Entonces, bueno, pues efectivamente cada vez más músculo y más fuerza en la liga. Así es. Bueno, antes de despedir el programa, nada más vamos a hacer un contacto rápido en este momento hasta San José, Costa Rica. Sigue el músculo de Somos Cracks a nivel internacional. Vamos a escuchar en este momento a Fabián Zumbado, que nos cuenta también cómo está la Liga Centroamericana en la actualidad y cómo están viviendo los equipos de Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Panamá, peleando por ese cupo para meterse en la Conca Champions y luego disputar un boleto al Mundial de Clubes. Saludos, cracks. Jornada de contrastes para el fútbol de Costa Rica. Si fuera para titular un periódico, yo les diría, o yo titularía, nos tienen de hijos. Esto respecto a los panameños. Plaza Amador en la primera jornada ya había derrotado a Liga Deportiva Alajuelense, el bicampeón invicto hasta ese momento de Centroamérica. Bueno, ahora el CAI venció 1-0 al Deportivo Saprissa. Y en jornada más reciente, el conjunto herediano perdió frente al Sporting San Miguelito 2-0. El cartaginés sí hizo la tarea. El cartaginés ganó 8-1 frente al equipo más débil, me parece, de todo el certamen, el Verdes de Belice. Y Liga Deportiva Alajuelense cerró la jornada para los clubes de Costa Rica con una victoria 0-1 frente a la Alianza del Salvador. Todos los equipos costarricenses quedan obligados a puntuar, a ganar preferiblemente para avanzar a la siguiente ronda en la última fecha de esta Copa Centroamericana. En el caso de Liga Deportiva Alajuelense, es el único equipo que hoy mismo está en zona de clasificación. El resto de equipos ticos, el Saprissa, el Cartaginés y el bicampeón nacional, el conjunto herediano, están fuera de zona de clasificación. Saprissa
se la juega frente al Motagua de Honduras. Debe ganar el Deportivo Saprissa, y el Cartaginés enfrenta al CAI en el Fello Mesa. Si el Cartaginés y el Saprissa ganan, avanzan los dos equipos costarricenses. Liga Deportiva Alajuelense enfrentará a la Antigua. Con un empate podría clasificar el conjunto alajuelense, o bien una victoria le asegura el pase a la siguiente ronda. Eso sí, en el segundo puesto del grupo, porque es muy difícil que al Plaza Amador le quiten el liderato. En el caso de Herediano, estará jugando frente al Municipal de Guatemala. Deben ganar los rojiamarillos en compromiso que se va a efectuar en el Estadio Nacional de Costa Rica, y esperar que el Real España no haga una mayor diferencia de goles en su partido correspondiente. Me refiero, si Herediano gana 1-0 frente al Municipal y Real España gana frente al Sporting San Miguelito 2-0, tendría mejor diferencia de goles el conjunto de Real España. Entonces, pues por ahí empiezan a jugar los números con calculadora los equipos costarricenses en este cierre de la Central American Cup. Un placer saludar a los cracks. Bien, ahí estaba entonces Fabián Zumbado. Muchísimas gracias, Fabián, hermano, amigo. Un abrazo grandísimo hasta San José, Costa Rica, con esa información de lo que está pasando con la Liga Centroamericana. Los clubes centroamericanos también se han tornado en clubes muy importantes a lo largo de la historia en el fútbol de la CONCACAF. De hecho, Saprissa, Alajuela, Herediano de Costa Rica, Olimpia de Honduras, son los 4 equipos que normalmente son ahí los frecuentes en la Liga Centroamericana, y los que han campeonizado y han clasificado a mundiales de clubes y que han tenido una importancia grande, ganándole equipos mexicanos y gringos en la CONCACAF. Estamos hablando del Olimpia de Honduras, el Saprissa y el Alajuela en Costa Rica. Yo creo que ahí la pelea siempre está entre Olimpia de Honduras y Saprissa de Costa Rica, que se llaman o se autodenominan el más grande de Centroamérica. Ese es el clásico centroamericano, y esos son los dos clubes que siempre dan la pelea. Por cierto, el Olimpia, cuando clasificó, el Olimpia de Honduras clasificó al Mundial del 2000, que al final no se llevó a cabo, pero que clasificó, lo hizo eliminando al Pachuca de México, que era el campeón en aquel momento de México, 4-0. Y después se eliminó también a Toluca 1-0, y al final se termina clasificando junto a Los Ángeles Galaxy a ese Mundial de Clubes que se termina suspendiendo en el año 2000. ¿Por qué? Porque como no clasificó ningún equipo mexicano, las televisoras mexicanas quitaron los derechos, no vamos a comprar el Mundial de Clubes, y al final se terminó suspendiendo. Ahí está. Es el tema que siempre hablamos, de que el negocio está por encima del deporte. Muchachos, hemos llegado a la recta final. Nos dice producción, tenemos 20 segundos, 15 segundos para despedirnos cada uno de nosotros. Sí, porque si no, Daniela me va a reclamar después que por qué dice producción que 20 con nosotros y 15 cuando hay mujeres. 15 segundos para despedirnos, chicos. Magni Torres Jr. y Margo Sánchez. Bueno, un placer, muchísimas gracias. Ya saben, síganos en nuestras redes, suscríbanse a nuestro canal y no se pierdan ni un programa de Somos Crack. Aquí estamos, amigos, muchísimas gracias. Seguimos día tras día. Un abrazo. Mira qué facilidad, bravo, bravo. Menos de 15 segundos, 7 hicimos. Yo cuando le paso la batuta a Daniel Letelier, le digo 15 segundos para despedirse, son 2 minutos y medio, y ya yo solo puedo decir chao. Nos despedimos entonces, y usted recuerde que esto no solamente es un programa deportivo, nosotros ya nos convertimos en una costumbre diaria. Hasta la próxima.